iglesia. Pero hay ciertas cosas que la iglesia tiene que comenzar a percibir, a inventar, a quitar y a evitar, para que la gloria de Dios sea derramada sobre ella. Amén. Primera de Corintios, capítulo 16. El que lo tenga, diga amén. Y el que no lo tenga, pida misericordia. ¿Ya lo tiene? Verso 13. Dice la palabra del Señor, velad, están firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos para toda la vida. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué? Con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Levanta su mano al cielo y dale, Padre, te damos gracias por el santificismo que tú pusiste en Ciudad Bonita. Gracias te doy por las cosas grandes que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Dale una pausa aquí. ¿Cuál es el apellido del pastor Moreira? Bolívar. Aquí ellos son las primicias de Ciudad Bonita, la familia Bolívar. La primera familia que se estableció en Acaya. Ellos son la primera familia que se establece en este lugar. Amén. Amén, iglesia. Y esa es la escritura que todas las cosas las hagan con amor. Una de las cosas que se comienza a perder en el transcurso de la vida cristiana es el primer amor. Mira a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, y esa es la escritura que había trabajado con la mente, pero que se había cuidado de ese primer amor. Si nosotros queremos levantamiento para la iglesia, una de las cosas que se comienza a perder y que se debe recuperar es ese primer amor. Vamos a ir desarrollando poco a poco este tema para que usted comience de pronto a mirarse a sí mismo en este espejo si de pronto lo ha perdido. En la vida cristiana caminamos, tenemos muchas situaciones que enfrentar, pero con el tiempo esas mismas situaciones muchas veces comenzamos a caer en una situación de tibieza espiritual. ¿Amén, iglesia? Así que en Apocalipsis 2, 4, Apocalipsis capítulo 2, verso 4, como dice aquí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
cosas que uno como cristiano debe hacer. Uno quiere tener victoria. En el Salmo 139, Salmo 139, verso 23. Dice la Escritura, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Amén. Dice la Escritura que mal y perverso el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Jehová. Primero que viene este pasaje, primero con el corazón pensamiento, Jehová que escudriña la mente y el corazón. Amén. No solamente escudriñará el corazón, también escudriñará la mente. Amén. Hay muchas personas que piensan que los pecados solamente son físicos. También los pecados son en pensamiento. Acuérdense que la Escritura dice claramente, porque está escrito, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ¿qué dice? Para codiciarla ya se lo comiera. Por los pensamientos. Si usted tiene pensamientos por los hermanos, Dios juzgará sus pensamientos. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Ahora, cuando miramos nosotros, por ejemplo, algunas señales que se comienzan a dar, en lo que es cuando una persona comienza a recaer en ese enamoramiento que muchas veces debe tener el cristiano, el primer punto, o la primera señal, es la apatía espiritual. ¿Me escuchó? Apatía espiritual. ¿Y esto qué es? Una de las cosas que muchas veces hace que las iglesias no crezcan. Una de las cosas que Satanás comienza a establecer en la mente de muchos cristianos para llegar y frenar el crecimiento de la iglesia y el propósito de Dios con cada lugar, barrio, pueblo o nación. ¿Amén? ¿Qué es esto? Es una falta, falta de interés hacia los asuntos de Dios. Cuando se mira a Jesús, claramente dice que cuando tenía 12 años, él estaba involucrado en las cosas de su padre. Su madre lo buscaba preocupado y le dijo, ¿acaso no sabéis que los negocios de mi padre no están? ¿Amén? ¿A cuánto le gusta estar en el negocio de su padre? El que le gusta estar en el negocio de su padre está en los asuntos de la iglesia. Sí, porque deleita en Jehová. Dice la Biblia, deleita en Jehová. El ayuno es un deleite. Y a su nombre. A veces los cultos dominicales, ¿cuánto van a venir a la mañana? Y usted escucha, amén, amén, amén. Al otro día, vamos 3 o 4. Amén. Eso ya es apatía. Eso ya es una falta de interés por las cosas de Dios. Dice que es de Dios, las cosas de Dios, no gusta. Amén. El que es de Dios tiene hambre espiritual por las cosas de Dios. Por eso es que la Escritura dice, acá el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el que satisface los deseos de la carne llegará a corrupción. Y la mayoría, estadísticamente hablando, los cristianos que no ayudan, son los cristianos que más fieles están, son los que más caen en pecado, son los que más tienen problemas y enfrentan muchas situaciones. Precisamente son ellos. Las personas que tienen, por ejemplo, dificultades económicas, precisamente son los que no tienen. Siempre a la oficina entra una persona con problemas económicos, me botaron del trabajo, hay una deuda que no me paga, el trabajo no me sale, la economía se me viene abajo, ¿están llamando? ¿Cómo? ¿Qué dice la Escritura? Reprenderé por vosotros
al devorador, y el fruto de vuestra vid no será estéril, sino que derramaré bendición hasta que sobre y abunde, y probarme, dice el Señor. ¿Sabe lo que es probarme? Una parte donde Dios permite que usted prácticamente lo tiene. Probarme. A ver si no le saco bendición hasta que sobre él. Voy a abrir la ventana de los cielos para bendición. Pero cuando mira el Deuteronomio 28, en la desobediencia, dice que los cielos se cierran. Cuando mira Ageo capítulo 1, por causa de la desobediencia, por causa de que se preocuparon más por su propia casa, y la casa de Jehová estaba desierta, que es una fatiga espiritual, entonces dice detuvo los cielos detuvo de los fuegos de lluvia, y la tierra no dio su fruto. Y traje sequía sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce y sobre todo el trabajo de manos. Cuando la iglesia comienza a entender los principios de Dios, diga a tu hermano, te va a ir bien. Amén. Si quieres ser bendecido, cumpla los principios de Dios. Cuando usted mira Josué, capítulo 1, dice la escritura, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, para que pongas por obra todo lo que mi siervo Moisés te enseñó, y todo lo que hagas te saldrá bien. Es lo que pasamos a Cristo. La apatía es tener sentimientos endurecidos o apagados. Es una pasividad. Es una falta de cuidado. Lo opuesto de estar enamorado. ¿Cuántos están enamorados de Cristo? A ver, ¿cuántos están enamorados de Cristo? ¿Están enamorados de Cristo? Lo contrario de estar enamorado o del amor no es el odio. Es la indiferencia. Amén. La indiferencia se manifiesta como un importismo, como una apatía, como un abandono. Amén. En el matrimonio, cuando el amor se comienza a caer, cuando el enamoramiento se comienza a caer, usted ha mirado a parejas que muchas veces cuando se casan, qué enamorados que están, qué lindos que son. Se regalan chocolates, flores, bebidas salir y todo aquello. Cuando pasa el primer año se comienza a caer ese enamoramiento. Ya no la trata igual. Ya no la saca de la casa. Y la mujer comienza a decir, ya no eres como antes. Y el hombre dice, no, yo sí te hago, pero no lo demuestra. ¿Cuándo le dice a Cristo yo te amo? Pero no se lo demuestra. Porque a Cristo se lo demuestra con detalles. Dice la Escritura, sea vuestra fe sin fingimientos. El amor sea no fingido, dice la Escritura. Amén, la iglesia. El amor no puede ser fingido, porque no es amor. El amor se demuestra con hechos. Y a su nombre. Y a su nombre. Y ya conocemos a esa gente que muchas veces son bien, ¿cómo le digo? Bien caramelosos. Y le gusta decir cosas bonitas y todo aquello. Pero muchas veces el amor no lo demuestra. Amén. He visto parejas que muchas veces los esposos les pegan, la golpean. Y yo te amo y la siguen solteando. No es que yo le demuestre el amor así. Cuando esto pasa, escuchen esto, cuando esto pasa, o cuando comienza a manifestarse esta apatía, todo se vuelve mecánico. Aquí cae la religiosidad. Va a la iglesia porque sí. Va a la iglesia porque sabe que le toca. Pero es una persona que está con un corazón abierto para recibir de Cristo. Es una persona que está comprometida y a su nombre. Todo lo hace de manera mecánica. La oración mecánica. La alabanza es mecánica. Hasta que comienza a perder la comunión con Dios. Su oración es algo mecánica.
Se pone otro lado aquí y repite lo mismo que repitió la semana pasada y el mes pasado. No hay una intimidad con Dios, porque cuando hay intimidad con Dios es cuando usted se desnuda delante de Él, figurativamente. Se desnuda delante de Él. Una de las cosas que hace que muchos cristianos caigan es que no confiesan su pecado delante del Señor. Y la Escritura dice claramente que el que encubre su pecado no prospera nada. Dice la Escritura, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Isaías capítulo 1 dice la Escritura, si vuestros pecados fueren como el carmesí, yo los haré blanco como blanca lana. Pero antes de eso, él le dice, venid luego y que no me acuerdo. Venid luego y estemos. A veces en esta parte se le presta poca importancia, pero es una parte primordial de su éxito, de su bendición en la familia, en la iglesia y en las finanzas. Y en todas las áreas que desarrolle. Hay cristianos que muchas veces están orando para que pasen cosas y no sucede nada. Y no se da cuenta que hay un pecado encubierto que Satanás quiere desarrollar contra él. Y mientras él está que clama, Satanás se presenta delante de él una cosa. No lo puede ver decir porque este no se ha arrepentido. Y ese hombre que haga 40 días de ayuno. ¿Y por qué haga 40 días de ayuno? Dios es un Dios de principios. Diga conmigo principios. No se pueden violar. Dice la Escritura que el fundamento de Dios está firme y conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos son aquellos que están dispuestos a humillarse delante de su presencia. Dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Den un aplauso al Señor. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15. ¿Ya lo tiene? Vamos a ver el 14 y el 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió de todos, luego todos murieron. Así. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. ¿Cuál fue el ejemplo que Cristo dio en cuanto a esto? Jesús dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces lo más difícil es hacer la voluntad de Dios. Pero en cuanto a David, el Señor decía, ama a David, porque es un hombre conforme a mi corazón. En cuanto a Adán dijo, lo llamó amigo. Amén, iglesia. En cuanto a Moisés, mi siervo amado, con él hablaré cara a cara. Amén. Y en cuanto a nosotros, ¿qué dice? Nadie viene al Padre, sino a través de mí. Cristo es el cuerpo, por eso es que dice, yo soy la puerta. Para usted entrar en esa puerta aquí,
Yo tengo que abrir la puerta y poder entrar a través de esa puerta. Cristo no es una puerta figurativa. Cristo es una puerta espiritual. Y es a través de Jesús, a través de su cuerpo, que vamos al Padre. Y es justificados pues por la fe. Somos justificados por Él. Nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Escuchen esto. Cuando Dios te mira a ti, no es a ti que mira. Cuando Dios nos mira a nosotros, Él mira a su Hijo. Y a través de su Hijo, nos mira a nosotros. Y la Escritura que Él es intercesor por siempre, sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice la palabra que un sacerdote fue puesto para interceder delante de Dios a favor de los hombres. Amén. Cuando alguien iba a presentar un sacrificio, no lo presentaba específicamente él, tenía que tener la ayuda del sacerdote. Si usted le oraba a Dios, por eso que Jesús dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado. Amén. Hay gente que va directamente al Padre, como lo digo hermano. No se lo repites. Vamos directamente al Padre. Cuando usted viene al Santo, aquí te lo dice nombrar al Hijo. Admitir amonestación por reyes. Honra al Hijo. Para que solo se encienda su ira. Porque si se hace al Hijo a un lado, la ira de Dios se enciende. Jesús lo explicó en la parábola. Había un hombre que tenía una herencia, y esa herencia le pertenecía al hijo. Y aquellos hombres se querían quedar con la herencia. Y dijo, matemos al hijo para que nos quedemos con la herencia. Y cuando fue el hijo lo mataron. ¿Y qué dijo Jesús en cuanto a eso? ¿Qué creen que hará el Padre a aquellos hombres? ¿Qué creen que hará el Padre a Ananí, a Caifás, a Anán y Caifás, que mataron a su hijo? ¿Qué creen que hará Judas? Jesús lo dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, pero hay de aquel quien le entregan. Por eso que Jesús dice, mejor le fuera aquel hombre no haber nacido. Y a su nombre. Y a su nombre. Un aplauso al Señor. Cuando el primer amor se comienza a disminuir o a apagar, disminuye nuestro deseo y el hambre por Dios. En Mateo capítulo 5, verso 6. Como dice la Escritura, Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Porque ellos serán saciados. Amén. Los que están aquí serán saciados. Eso dice la Escritura. Mire, cuando la persona recién se convierte, lo primero que comienza a preguntar, ¿cuánto hacen culto? ¿Cuánto hay culto? Y quieren saber cuánto hay culto, cuando el no quiere saber todo. Va directo al discipulado y en todo se involucra. Muchas veces los cristianos que recién se convierten son los que llegan, si el culto es a las 7, a las 6 ya están allí parados. Pero los cristianos más, como decía Pedro, ¿quién es el mayor? Más mayores, entre comillas. Ellos llegan a la hora de la alabanza, muchos llegan a la mente. Muchos llegan cuando ya pasó el tiempo de las ofrendas, calculan que el tiempo, ya pasó la ofrenda, ahora sí.
Ahí arriba ves. No hay ese anhelo. No hay ese deseo. Yo sé que te hay pareja. Y sé que cuando fueron novios, es su hermano el hombre o la mujer los haga enamorados, hay una dicha completa. El hombre más que todo llega cada hora y momento de la casa de la novia. Muchas veces andan como esos pájaros que andan buscando algo, rondando. Y la muchacha le dice, vente a las 7, que a las 7 y mamá me dejan salir. A las 6 de la tarde ya vamos por ahí. ¿Por qué razón? Porque está enamorado. Tiene anhelo por verla. Amén. Cuando se casa, llega a la casa a las 11 de la noche. Para que la cosa está durmiendo. Amén. Ya pierde ese anhelo por estar con ella. A su nombre. Así mismo pasa en la iglesia. Se comienza a perder ese anhelo, ese hambre por las cosas de Dios. 3. La insensibilidad hacia el pecado. Cuando apenas se convierte muchas veces la persona, una vez que entra o algo, inmediatamente a la presencia. Sentía ese temor, sentía esa carga de conciencia, pero ya con el tiempo, ya después, comienzan a aceptar las mentiras blancas, los pecados pequeños, y comienzan con ciertos paradigmas de aceptación en cuanto al pecado. ¿Amén, iglesia? Amén. Capítulo 7, verso 51. Hechos capítulo 7. Verso 51. Se vuelven todo de ser incircuncisos de corazón. Ahí. Dice la escritura que Dios habla de no circuncides físicamente, circuncidado en nuestro corazón, dice la escritura. Amén. ¿Qué más dice? Vosotros, incircuncisos de corazón, ¿y de qué más? Y de oídos. ¿Qué es una persona incircuncisa de oídos? Es una persona que se le está hablando, que se le está exhortando, que cambie su vida, que deje el pecado y no escucha. Usted está que le habla, lleva años hablándole y nada que ver. Amén, iglesia. Vosotros resistís siempre. Aquí vamos a comenzar a entender. Cuando hay dureza de corazón, cuando una persona se vuelve incircunciso de oído, está resistiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire, si Dios pone a una persona a predicar la palabra aquí, como un pastor por ahí dice que pastor, es el público solamente para restaurar. Es verdad que es para restaurar. Pero la escritura me dice en el libro de Timoteo que la palabra, que esta palabra que yo pongo aquí para predicar su mensaje, es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar y para preparar al hombre de Dios en toda buena obra a fin de que sea perfecto. No es solamente para restaurar, no es solamente para decir a la gente cosas bonitas, es también para enseñar, es también para redarguir, es también para exhortar, es también para preparar al hombre de Dios. ¿Amén? Eso es un invento de los hombres.
Pero las escrituras y el púlpito son para eso. Para todo. No empezará a pasar todo el tiempo también exhortando. Amén. Amén, iglesia. ¿Qué más dicen? Pero seguir siendo el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Amén, iglesia. Cuando nosotros endurecemos el corazón y comenzamos a vivir ciertos pecados, comenzamos a comprometer los principios de Dios. Es peligroso cuando un cristiano compromete los principios de Dios. Por ejemplo, cuando usted tiene tierno y lo invitan a una fiesta, porque llegó el tío, porque llegó la tía, porque llegó el de viaje, porque es un familiar, y lo comprometen a usted o lo invitan y lo obligan para que vaya. Y muchas veces comienzan a decirle a algunos, tómate una copita, que igual Cristo tomó vino. Así te dicen. Te invitan a un matrimonio y dicen, tómate una copita. O algunos te dicen, hagan aunque sea la venia. Ni la venia, porque no se la venia del diablo. No. ¿Amén? Porque comprometes tus principios. La Biblia dice, no participéis de las obras infructuosas de la tiniebla, más bien reveréis. Ahora no quiero usted entrar a la fiesta y hacer un escándalo y todo eso. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que nos abstengamos de toda especie de mal. Absténgase de toda especie de mal. Amén. Amén. Y no te conviertas tú a ellos, conviértase en ellos. Aquí Jeremías 15, 19. Amén. Y dará testimonio porque la luz prevalece contra las tinieblas en el nombre de Jesús. A veces hay personas que prometen sus principios solamente para no quedar mal. Amén. Tal vez quedó bien con la familia, pero quedó mal con Dios. Muchos cristianos son perseguidos ahora en este tiempo, porque no agradan a los hombres, sino a Dios. Los discípulos decían, ¿a quién pues agradaremos? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Pablo decía, porque si yo agrado a los hombres o agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Amén, iglesia. Capítulo 5, verso 3. Cuando hay insensibilidad al pecado, muchas veces se enfrentan ciertas situaciones o consecuencias del pecado, porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Amén. Jeremías capítulo 5, verso 3, dice la Escritura, oh Jehová, mira tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les olvidas. Ya se puede decir. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la tierra y no quisieron convertirse. ¿Amén? Ya hay gente que a veces se comienza a alejar de Dios, comienza a caer en ciertos pecados. Algunos se vienen hasta en el hospital. De ahí en la camilla van a orientarse. No. Para nada. Están viviendo situaciones difíciles a causa del pecado o como consecuencia del pecado y no. Amén. El buen cristiano, un buen líder tiene que saber cuando los típicos situaciones vienen a causa del pecado, que se está tratando contigo, no de Dios. Pero endurecen el corazón, se vuelven insensibles. Amén, iglesia. Amén, iglesia. 4, porque vamos a 5. Insensibilidad y falta de compasión por la necesidad de las personas. Este es un síntoma cuando ya el primer amor se está comenzando a perder. En pocas palabras, que no sentimos ninguna consideración por los dolores ajenos. Esto es un arreglo de un corazón endurecido. A ver, digo ahí. Mateo capítulo 2, verso 14.
Santiago, capítulo 2, verso 14. Aquí tiene un título que dice la fe sin obras. La fe sin obras. Díganos, hermanos, la fe sin obras. Vamos a mirar un ejemplo de una fe sin obras. Es una fe sin acción, sin práctica. Santiago mismo enseña, dice, pero sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor, se engaña a sí mismo. Dice, hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, porque da un ejemplo, o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros nos dice aquí en paz, calentados, desafiados, hermano, vamos a estar orando por usted. Porque eso es lo que típicamente se hace. Amén, iglesia. Vamos a estar orando por usted. Y dice, versos 17, 16 estamos. Calentados, saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El no ayudarse mutuamente, el no considerar las necesidades de otros. Cuando alguien necesita ayuda, cerrar su mano. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Jamás se le gusta ayudar. Si usted mira Isaías 58, le voy a mostrar algo aquí tremendo. Isaías 58 es uno de los pecados que muchas veces, a veces por ignorancia, por falta de conocimiento, algunos lo cometen. Isaías 58. Verso 7. Aquí Dios me está reprendiendo a Israel por el tipo de actitudes que ellos estaban teniendo. Y de tiempo en tiempo hacían ayuno. Y venían a hacer ayuno y en esta condición. Amén, iglesia. Iban a hacer ayuno en esta condición. ¿Qué es lo que Dios está descargando aquí? No es que parte su pan con el hambriento, no se parte su pan con el hambriento. Oye, se que está así como me. Claro, claro. Y a los pobres y errantes andes en casa, y cuando veas al desnudo, lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. Amén. Y usted sigue leyendo en el verso 8 y dice, todo se nacerá tu luz, como el alba. Tu salvación será del pueblo. Mira tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tú. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, ven aquí. Amén, iglesia. Quitar de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar, la vanidad. Otra de las cosas que afectan mucho a la iglesia. Hablan mucho. Amén. Aquí entra el chisme, la murmuración, el juicio, las malas conversaciones que corrompen a nuestras costumbres. Amén, iglesia. Dice que tú seas todo hombre pronto para oír y tardo para hablar y aún tardo para irse. Amén. Porque hay gente que le gusta escuchar. Porque dice tardo para irse.
Porque a veces cuando lo van a exhortar a la gente, entonces te va a llamar la atención, te está diciendo algo, dicen, no dejan ni hablar, no escuchan, y ya están ahí hablando, ya están aislados. Usted muchas veces va a reclamarle algo a alguien, y cuando comienza a ver que lo están atacando, ni siquiera termina de escuchar, inmediatamente lanza lo suyo y se enoja. No afecta la información. Por eso se dice tanto para airarse. ¿Amén? Dios no dio cuántos oídos. Y cuántas bocas. Para escuchar más y hablar menos. ¿Amén, iglesia? Vean, algunos tienen una boca que vale por dos entonces. Hago la canta más de la cuenta. Amén, iglesia. Hago la canta lo que no deben hablar. Y lo que no saben se lo inventan. Son periodistas dentro de la iglesia. Toda la información la saben ellos. Tienen su propio periódico. Me dicen allá en Ecuador, todo lo que lo cuentan, todo lo que los atribuyen. Anda, pregunta a la fulanita acá que la hermana todo lo sabe. Sabe la vida de uno, sabe la vida de otro, sabe la vida de sabe nada. ¿Qué dice Pablo en cuanto a las mujeres? Y manda a las mujeres que no sean chismosas. Que no sean entremetidas, que andan haciéndose de casa en casa. Vamos. Hay hermanitas que vienen para acá. No lo digan en el sol, y van a hablar más del pastor, hablar más de la iglesia, hablar más de la pastora, hablar más del mensaje, hablar de verdad. Nosotros pasamos esas cosas, una hermanita así mismo que le visitaba a la hermana, y cada vez que iba la metía en unos ríos. De nada más las tierras. Pastores que me digan, pero te están metiendo en mucho río. Y cuando después la enredó otra vez en otro problema, que hasta le metieron a mí, digo, no, hermano, porque me da pena con ella, porque mi amiga, bótala. Ya no me quedó de otra. De ahí me brincó a la casa de otra hermana, y también mi hermano se tiene que ver acá por mí. Con una lengua, no tenía lengua, sino espada, hermano. A esa mujer, hermano, no me me enteré. Voy a decirle que yo dije que andaba averiguando cuánto vendía ahí, cuánto se ganaba hoy. Que yo andaba de darle su dinero, la no es horrible. Tuve que confrontar las cosas y poner las cosas en orden. A ver, iglesia, no se entresten con esas cosas. Dice, por menos 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 aborrece Jehová. Guardados de tratar de la fe. Inocente. El corazón que imagina pensamientos inicuos. El pecado que causa contienda y discordias. ¿Por qué en este pasaje Dios pone la mano derramadora de sangre? Porque cuando una persona habla mal de otro, está derramando sangre. En una ocasión, hace muchos años atrás, había una visión que una hermana tuvo allí, y ella me la comentó. Era una iglesia. Y decía, hermano, no tengo la visión que toda la gente estaba adorando a Dios, pero toda la gente que adoraba a Dios tenía la mano manchada de sangre. ¿Y de qué es eso? Pasaron muchísimos años y después la condición. Cuando usted mira la escritura, dice cualquiera que le diga a su hermano Paco, será culpable de todo homicidio.
Cuando solo viene Santiago, dice, ¿cuán grande el bosque enciende un pequeño fuego? Una persona puede destruir la vida de otro solamente con el lenguaje. Yo he escuchado mujeres que muchas veces le dicen cosas tan horribles que algunas me han dicho, hubiera preferido que me diera una cachetada o un puñal y no me dijera eso. Porque esos son como puñales. Dañan, hieren, marcan para siempre. Eso es como que usted derramara este vaso de jugo aquí y luego tratara de recogerlo. ¿Cómo lo va a recoger? Sucio. Y no logra recoger la misma cantidad. Así queda la vida de la persona cuando hablan mal de él. Cuando le dañan su testimonio, cuando le vituperan en su nombre. Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, verso 7. Cuando se pierde el amor, o el primer amor, se pierde la insensibilidad hacia la misión y a la presencia de Dios. Con máxima sensibilidad. O se vuelve insensible. Cuando usted mira esto, dice aquí, no son estas palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila. Y sus ciudades, sus alrededores, y el Negev y las Cefelas estaban también habitadas. En el verso 9 dice, aquí habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y la misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre, y a ninguno que piense mal, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, pero no quisieron escuchar. Amén, iglesia. Antes lo dieron la espalda y taparon sus oídos para oír. Tremendo, ¿no? Son principios que Dios estableció y que son necesarios y a su nombre. En el libro de Samuel, capítulo 3, y comenzamos a mirar cómo esto entra en otra dimensión, la insensibilidad. Amén. Primera de Samuel, capítulo 3. Desde el verso 1. El momento fue ministraba a Jehová en presencia de Elí. En presencia de Elí. En pocas palabras, que Elí también estaba allí. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba. Amén. ¿Por qué cree usted que escaseaba la palabra? Por la tibieza de Elí. Por el mal sacerdocio. Por eso escaseaba. ¿Cuánto quiere que Dios le hable? Así dice eso. Porque en realidad nadie fuera al Señor. ¿Cuántos quieren escuchar su voz? Háganse sus oídos sensibles a la voz de Dios. Cuando una persona se vuelve insensible, cuando no escucha. Amén. Amén. Mira lo que pasa aquí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Cuántos quieren tener visión de Dios? Y aconteció un día que estando ya acostado su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Amén. Porque la vida de Moisés, sus ojos no se oscurecieron.
no mira ahí, supongo ser vos, para el mal sacerdocio. Moisés fue un buen sacerdote, hermano. Dice, y aconteció un día que estando lejos Moisés, ese aposento, cuando sus ojos comenzaron por sacerdote, no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba el arca de Dios? Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, ¿quién escuchó su voz? ¿Samuel o Elí? Dice que Samuel, miren lo que dice, Samuel ministraba. Y estaba durmiendo ¿dónde? En el templo. Y en el templo que estaba el arca de Jehová. Ahí permanecía. Los cristianos que tienen más visión, que tienen más sensibilidad a las cosas del Espíritu, son aquellos cristianos, como vulgarmente muchas veces se dicen, son los que más pasan metidos en la iglesia. Los más buscadores son los que se llenan más de su espíritu. La gloria de Dios muchas veces queda en un lugar. Algunos lo sienten y otros no. A veces Dios les saca cosas sobrenaturales en el lugar, espirituales. Algunos lo ven y otros no. A veces su presencia se cancela en un lugar. Algunos lo sienten, la perciben y otros no. ¿Por qué? Porque han dejado su primer amor. Cuando usted se vuelve un buscador, cuando usted verdaderamente se enamora de Cristo, lo más probable es que su carne comience a menguar. Pablo decía, mientras este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Juan decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. En el capítulo 9, capítulo 3, perdón, de Samuel mismo, verso 9, y dijo ya a Samuel, ven y acuéstate, y si te llamaré, mirad, habla Jehová, porque tu siervo, ¿cuántos aquí oyen? Le contaré algo, Hebreos capítulo 5. Vamos a ver si oyen. Yo vamos a usar la característica de uno que oye. Hebreos, capítulo 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto vos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya, ¿cuántos maestros hay aquí? Uno que oye se convierte en un maestro. Muchas veces tú miras a gente que lleva años en la iglesia, oyendo. En ocasiones yo me doy cuenta, usted aprende su corazón. Dice que yo soy oyente. Somos una nueva categoría de cristianos. Yo soy oyente. ¿Y cuántos años llevas oyendo? Llevo 2 años. ¿Qué tú eres sordo? Una vez me ganaron así.
años tuvo oyendo. Y no has podido escuchar. Si tú te mueres, no recuerdas el infierno. Porque dice la palabra, bienaventurado el hombre que oye y hace la palabra. ¿A quién compararé al hombre que oye la palabra y no la hace? Al hombre insensato. Esos son los oyentes. Esos son los que quieren los oyentes que justamente tienen en la iglesia. Primer día salir la primera semana hasta un mes no se debe oyendo aquí. Pero luego un año. Oyendo. Insensato. Pero que oye mi palabra y la hace. Yo le voy a comparar a mi Dios y la sangre que dice su casa sobre la roca. Si usted viene a la iglesia, y usted es una persona que oye la palabra y la hace, es un hombre sabio. Es una mujer sabia que está edificando su casa sobre la roca. Si usted viene a la iglesia, oye la predicación, oye el mensaje, y la palabra la tiene impuesto, y viene las palmas y le roban la palabra. O esa palabra de pronto cae entre espinos, entre pedregales. No llevará semilla. Pero bajar en esa vida, ahogarán esa palabra. Pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra. ¿Cuál es la señal? Cuando una persona está recibiendo la palabra y la está haciendo, cuando tú comienzas a dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando usted cree que ya lo que están allí, oye, y no dan frutos, ellos están cayendo en mala tierra. Los afanes tal vez, los pájaros tal vez, los espinos tal vez, los pedregales que significan el corazón duro. ¿Amén? Los espinos significan los afanes de esta vida. Es el tipo de cristiano que siempre anda palabra. No voy a la iglesia porque estoy muy ocupado. No voy a la iglesia porque no estoy con el Señor porque tengo muchos problemas. Esos son espinos. Y ahogan la palabra. Amén. Cuando yo le creo a Él, pase lo que pase, digan lo que digan, levántese quien se levante. Sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en el poder. ¿Quién es esta palabra no de Cristo? Ni tribulación de la Escritura, ni hambre, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, nada me va a separar del amor en Cristo Jesús, Señor. Porque ella nos da la victoria. Cuando el diablo te comienza a recordar tus problemas, hazle recordar a él su sentencia. Porque tú no estás peleando con un diablo vencedor, tú estás peleando con un diablo derrotado. Todas las cosas que Satanás hace son como manotones de ahogado nada más, porque ella ha sido sentenciado. Y lo que quiere es arrastrar a que más puede. Usted es un vencedor, de los hermanos, todo es vencedor. El diablo está derrotado. Los problemas han sido derrotados en una carnada en un brazo. Una lectura consumado, es. Que no puedo salir adelante. Hágate como una escucha deuda. Con esa factura presente delante del Señor y el Señor consumado en el nombre de Jesús. ¿Quién paga? Tú o Dios. De buena razón estaba endeudado, sí, porque hago ese problema. Y el Señor la aguanta más, mejor de aquí porque no están buscando. Y el Señor me dijo, yo voy a pagar. Tú estás mirando tu bolsillo, de verdad, mirando el bolsillo, no los bolsillos. Pero tú estás mirando tu bolsillo, mira los míos.